y esté clamando por mí. A ver, amén. Yo he estado estudiando y quiero empezar a manera de introducción. No sé si usted ha notado, a veces hay personas que reclaman mucho, que uno los saluda y la verdad lo que hacen es reclamar por las situaciones que están viviendo. Yo tenía un compañero de trabajo que cuando yo lo saludaba le decía, hola don Juan, y me decía, ¿cómo está? Y me decía, bien, pero ya se me va a pasar. Y así hay gente que a veces no está muy contenta con cómo están viviendo. Había una niña que llegó a visitar a su papá y cuando lo va a visitar, ¿verdad? Que se empieza a desahogar de todo lo mal que ella se sentía. Y bueno, a veces uno se desahoga con su papá. Y ella tenía mucha pena, mucha angustia en su corazón y se quejaba mucho, se quejaba. Y así pasaban las horas. Y después de escucharla mucho rato, el padre le dice, hija, necesito que me acompañes a mi trabajo. Él era un chef muy prestigioso. Entonces van al restaurante, ¿verdad? Y entran a la cocina. Mientras la hija le seguía hablando de lo mal que ella estaba, ya sentía que no daba abasto con tantos problemas, sentía que se le acababa un problema y surgía otro, terminaba ese problema y otro le surgía. Entonces mientras el papá lo escuchaba, tomó 3 ollas, ¿ya? Le puso agua suficiente y la puso las 3 a fuego alto. Cuando estas ollas comenzaron a hervir, en una puso una zanahoria, en la otra puso huevo y en la otra puso café. Y la hija no se daba cuenta de lo que el padre hacía porque ella seguía hablando de la aflicción que tenía en su corazón. Entonces ya al cabo de 20 minutos saca el padre, ¿verdad?, la zanahoria y la pone en un plato. Saca los huevos y los pone en un recipiente. Saca el café y lo pone en una taza. Entonces el padre le dice, hija, ¿qué ves aquí? Y ella lo mira y le dice, veo zanahoria, veo huevo y veo café. Y le dice, toma la zanahoria. Y ella la toma y le dice, ¿cómo está? Está blanda. Dice, rompe el huevo. Entonces ella al romperlo se da cuenta que el huevo está duro, le saca la cáscara y lo ve duro. Y le dice, prueba el café. Entonces la niña, al oler el rico olor del café, ¿verdad?, dice, papá, ¿qué quiere decir todo esto que estás haciendo? No entiendo. Entonces el papá le dice, mira hija, la zanahoria, el huevo y el café, los 3 soportaron la misma adversidad que es el agua hirviendo, pero los 3 reaccionaron de manera distinta. La zanahoria entró fuerte y dura, sin embargo salió blanca. El huevo, teniendo una cáscara delgadita y quebradiza, y por dentro siendo líquido, salió duro. Pero sin embargo el café cambió su adversidad, cambió el agua, cambió su aroma y cambió su sabor. Entonces el papá le decía, hija, ¿cuál de los 3 eres tú? Yo también le hago la pregunta a ustedes, ¿cuál de los 3 son ustedes? ¿Serán una zanahoria que tienen una apariencia fuerte y dura, pero cuando viene la aflicción, cuando viene la angustia, se refleja su debilidad y se va toda esa dureza y son débiles? ¿O serán como el huevo, ¿verdad?, que quizás primero tenían un corazón dócil, un espíritu fluido, pero a través de la aflicción que tuvieron que vivir se pusieron duros, quizás con amargura en su corazón? ¿O serán como el café, que cambió la situación, que lo afligía, cambió eso, le cambió su aroma, le cambió su sabor? ¿Cómo seremos nosotros? ¿Cómo estaremos? Sería bueno que pensáramos cómo estamos, ¿verdad? Yo quiero invitarles, bueno, en vista que mi esposo arreglando el computador lo dañó más, así que tuve que hacerlo con hojita. Le pido que me acompañen a 1 de Pedro 5:10, si lo pudiéramos buscar.
Amén. ¿Lo encontraron? Amén. Voy a darle lectura a la palabra. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La palabra padecer viene del griego, ¿verdad? Pasgeo, que traducida puede ser experimentar una sensación o impresión, por lo general dolorosa. Es padecer, fluir. Yo aquí veo que el apóstol Pedro da una palabra de esperanza, ¿verdad? Pero él nos dice que después que hayamos padecido, el mismo Dios nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Nosotros cuando sufrimos aflicciones, quizás no pensamos que estas aflicciones traen para nosotros bendición. No sé si les dije el título del tema, pero el título son las bendiciones de padecer. Yo creo que muchas veces, o por lo general cuando a nosotros nos toca padecer, lo que hacemos es reclamar o pensar que somos muy justos para padecer. Pero no miramos los padecimientos como una bendición. No miramos los padecimientos como una manera de ir creciendo espiritualmente, ¿verdad? Yo me acuerdo de un día que mi pastor predicaba y decía que la palmera primero crecía para abajo y después daba el crecimiento hacia arriba, para que cuando vinieran los fuertes vientos, las tormentas, la palmera no cayera, sino que quedara firme. La palabra de Dios en Romanos 8:28 dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Este versículo de la Reina Valera lo dice de una manera más linda. Dice Romanos 8:28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo creo que cuando nos vienen aflicciones y nosotros podemos tener en claro de que somos hijos de Dios y en nuestro corazón hay una identidad tan clara de hijo, no debiésemos dudar cuando vienen las aflicciones, ¿verdad? Sino que debemos entender que todas las cosas a nosotros nos ayudan a bien, sean buenas o sean malas. Todas nos ayudan a bien. Tenemos que tener en cuenta que todo se sujeta a la voluntad perfecta de Dios. Pero ¿cómo miramos nosotros las aflicciones o los sufrimientos? El apóstol Pablo los miraba de la siguiente manera. En Romanos 8:18 dice: considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Él hace una comparación. Y el apóstol Pablo, yo creo que ninguno de nosotros hemos padecido los sufrimientos que padeció él. Él fue azotado, él fue perseguido, él pasó hambre. Sin embargo, él tenía esos sufrimientos como nada, ¿verdad? Y él hace la comparación. Yo pensaba en esta palabra cuando uno va a tener un hijo y va a dar a luz. Los dolores de parto son terribles. Son terribles. Pero cuando uno tiene ya su bebé, esos sufrimientos quedaron como nada. ¿No es cierto? Y uno ya está ahí con su bebé disfrutándolo. Nosotros debiésemos cambiar esa manera de pensar, sino que darnos cuenta. La palabra de Dios en Colosenses 3, casi al final creo, dice: poned vuestros ojos en las cosas de arriba. Pero ¿será que nosotros tenemos nuestros ojos terrenales? Quizás por eso no miramos los sufrimientos como nada, sino que a veces nuestro corazón se entristece,
Y quizás nos enfocamos mucho en los sufrimientos, pero debiésemos nosotros, al igual que el apóstol Pablo, mirarlos como nada. ¿Verdad? Y pensar en la gloria que habremos de ver después. La palabra también del Señor nos dice en 2 de Corintios 4:17 que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo no sé si ustedes, hermanos, pero yo mucho tiempo le decía al Señor, Señor, derrama sobre mí un peso de gloria. Muchas veces fueron oraciones mías y le decía, Señor, derrama sobre mí un peso de gloria. Y recuerdo que a mi esposo en el campamento el apóstol Billy te decía, un peso de gloria sobre ti. Pero resulta que el peso de gloria se produce, pero por la tribulación. Aquí dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. O sea que en nuestros momentos de aflicciones, en los momentos quizás de dolor o de sufrimiento, pensamos nosotros, gracias Señor, porque se está produciendo en nosotros un eterno peso de gloria. Quizás no. Quizás nosotros nos llenamos de dolor y de pena, pero no lo miramos como una oportunidad del Señor que está preparando nuestros corazones. En Filipenses 1:29 dice, pues por causa de Cristo ustedes no solo tienen el privilegio de creer. ¿Cuántos creen que es un privilegio creer en el Señor? ¿Verdad? No a todos les es dado creer. Hay veces que uno le predica a alguien y no creen. Y uno dice, gracias Señor por este privilegio. Pero yo me ponía a pensar, ¿qué es un privilegio? ¿Verdad? Ciertas personas solamente tienen un privilegio, no todos tienen un privilegio. A veces uno dice, pero es que él tiene ciertos privilegios porque quizá es hijo de alguien y tiene ciertas regalías. Tiene algunos privilegios. A veces cuando uno se saca buenas notas también tiene privilegios, ¿verdad? En el colegio. Pero ¿saben qué más dice esta palabra? Dice, pues por causa de Cristo ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Aquí nos muestra que es un privilegio el sufrir por el Señor. Sí. Es un privilegio sufrir por Él. La palabra de Dios en Mateo 5, en el monte de la bienaventuranza, ¿verdad? Dice que bienaventurados los que por causa de mi nombre son vituperiados. Sí. Y no sé, yo creo que todos de nosotros aquí hemos sido quizá menospreciados por la causa del Señor, por decir que somos cristianos. Yo cuando iba al instituto, un profesor nos hizo hacer un trabajo que era ver, que teníamos que decir si estábamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo con el aborto. Entonces, todos lo empezamos a hacer. Cuando empieza a preguntar el profesor, le pregunta a uno primero, ¿tú qué opinas del aborto? Entonces mi compañera, ¿verdad?, decía, yo estoy de acuerdo con el aborto porque la mujer es dueña de su cuerpo y ella puede hacer lo que quiera con él. Ya, decía. A otro compañero, ¿tú estás de acuerdo con el aborto? Sí, decía él, porque si hay una mujer que la violan, ella no tiene por qué cargar con ese hijo. Entonces, cuando me preguntaron a mí, ¿tú estás de acuerdo con el aborto? Yo dije no, porque la palabra de Dios dice que el Señor aborrece el derramamiento de sangre inocente. Eso fue a principio de semestre. Y todo el semestre mis compañeros, en ese tiempo estaba cuando se burlaban de la iluminada, entonces me cantaban esas canciones y al final yo decía, Señor, gracias, porque por causa de tu nombre quizás me molesta, pero esto es para la gloria tuya, ¿verdad? Y quizás yo creo que en sus trabajos también muchas veces a mi esposo también cuando su jefe, pero tú eres cristiano, y se reían de su trabajo, bueno, y fue para testimonio también, ¿verdad? Y quizás nos ha tocado padecer, y aún mayor
galardón tendrán, ¿verdad?, nuestros hermanos que por causa de Cristo están siendo perseguidos y quizás han perdido su vida por no negar a Cristo. Amén. El Señor sea con ellos. Amén, Los Señor. fortalezca. Amén. Sí, Señor. El padecimiento, ¿verdad? Una de las bendiciones que trae el padecimiento, bueno, ya hemos dicho varias que es un privilegio, pero el padecimiento nos perfecciona, ¿verdad? A causa del padecimiento seremos perfeccionados, como decía en Primera de Pedro 5:10. La palabra perfección quiere decir completar totalmente. ¿Saben, hermanos? Yo leía esto y decía, yo quiero que el Señor complete en mí su obra. Yo quiero ser completada totalmente. También es reparar, ajustar, es hacer apto, completar, constituir, perfeccionar, perfectamente, preparar, remendar, restaurar, unir. Yo tomé la palabra hacer aptos porque encontraba que en Hebreos 13:21 dice la palabra de Dios: os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces yo decía, Señor, tú nos haces pasar por padecimiento para hacernos aptos para poder hacer tu voluntad. Y decía que hermoso el Señor. Es todo un proceso el que tenemos que vivir para poder hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Esa es una de las bendiciones. Los padecimientos nos perfeccionan. Amén, Señor. Los padecimientos vienen a perfeccionar. También una de las traducciones era unir. Una de las cosas que Dios nos manda es a que como hijos del Señor, ¿verdad?, lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y una de las traducciones de perfeccionar era unir. Dice, y en Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero en Primera de Pedro 5:9, en el versículo anterior, dice que todos los hermanos vamos a padecer estas tribulaciones en todo el mundo. O sea que todos los hermanos en todo el mundo vamos a llegar a la unidad de la fe para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero el ser perfecto, ¿verdad?, viene siendo un proceso. Pero la palabra del Señor también nos dice que es un mandato que Dios nos dice. Cuando el Señor dice ser perfectos, porque vuestro Dios que está en el cielo es perfecto, ¿verdad? Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. O sea, debiésemos preocuparnos por hallar la perfección. Debiésemos ser diligentes por ser perfectos. Porque no es una recomendación, sino que es una orden del Señor. El padecimiento también nos afirma. Esta palabra también se puede ver volverse resueltamente en cierta dirección, confirmar, establecer, afirmar. Muchas veces nosotros tenemos un corazón quizá que no está tan firme y debiésemos preocuparnos para que nuestro corazón sea afirmado. De caminar con pasos firmes, sin menguar. No sea que vamos dando un paso y nos doblemos y nos caigamos, sino que estemos firmes. La palabra de Dios en Efesios 6:13 dice, por eso tomen toda la armadura de Dios, por eso tomen la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir el día malo y después de haberse preparado bien, después que estén listos, bien preparados con toda su armadura, mantenerse firme. Pero sabemos que la firmeza viene de los padecimientos. A través de la firmeza a través de los padecimientos podemos nosotros conseguir la firmeza del Señor. Primera de Pedro 5:8, como leí adelante,
decían, sean prudentes y manténganse despiertos. Bueno, va para todos los que están cabeceando también. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo, lo que les leí adelante, en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Amén. Todos nosotros vamos a padecer. No hay nadie que no pueda padecer. Amén. ¿Por qué? Porque es un propósito de Dios para nuestro beneficio, para nuestra bendición, para que nosotros nos hallemos firmes. Amén. Colosenses 15:58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Una de las bendiciones, ¿verdad?, de padecer también, yo pensaba, cuando está el rico y el Lázaro, ¿verdad? Ya el rico está en el seno de Abraham y Lázaro está en el Hades. Abraham le dice, cuando Lázaro le pide que le eche agua en su boca, ¿verdad? Le dice, no puedo hacer eso, porque tus bienes tuviste y ahora tienes que padecer, más Lázaro padeció y ahora tiene su descanso. Yo no sé si Lázaro habrá cumplido la ley del Señor. Yo creo que sí. Pero él halló descanso en el seno de Abraham por los padecimientos. Otra bendición que hay por padecer, amén, yo también la veía en Lázaro, en Job, ¿verdad? Él era un hombre que tenía mucho, sin embargo padeció, perdió todo lo que él tenía, perdió a sus hijos, su esposa se fue, sus amigos, pero una bendición fue que él de oídas lo había oído, pero por causa de todos los padecimientos, después sus ojos lo vieron. Yo decía, qué hermosa bendición son los padecimientos. Los padecimientos también nos fortalecen. Fortalecer viene de vigor corporal, confirmar. Pero algo que me llamó mucho la atención es que dentro de su traducción es conocimiento y poder espiritual. De esa forma somos fortalecidos. ¿Y quién es el que nos da poder espiritual? El Espíritu Santo. Es quien dejó Jesucristo con nosotros, ¿verdad? Nos dejó al Consolador. Amén. Mi pastora en la oración hablaba del Pentecostés, ¿verdad? Y aquí también lo había puesto, por cuanto el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Amén. El Señor, a través de los padecimientos, también nos viene a fortalecer con el poder espiritual, ¿verdad? Quizás cuando estamos padeciendo nosotros no sabemos pedir, no sabemos qué hacer, pero el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros sabe pedir como conviene. Y ese es el poder que nos fortalece, que viene del Señor, que es el Espíritu Santo, que es el milagro, ¿verdad? Que el Dios Todopoderoso venga a habitar dentro de nuestros corazones, que podamos ser morada de Él. El padecimiento nos establece. ¿Cuántos quieren ser establecidos? ¿Verdad? Queremos ser establecidos. Establecido también se puede traducir, viene del griego desmelio. Puede ser colocar una base para, consolidar, cimentar, fundar. Y lo primero que a mí se me venía a la mente es que nosotros debemos ser, ¿verdad?, cimentados en amor, debemos ser arraigados y cimentados en amor, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Arraigados y sobreedificados en Él, dice Colosenses 2:7, y confirmados en la fe,
así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Amén, sí, Señor. La palabra de Dios también nos enseña que había un hombre, ¿verdad?, que edificó su casa en la arena. Así es. Pero corrió peligro su casa. Sí, Señor. ¿Verdad? El que establece su casa, ¿verdad?, en la arena, puede que los vientos se la lleven. Así es, Señor. Pero nosotros debemos ser arraigados en Cristo Jesús. Él es la Amén. roca. Nosotros Amén. debemos edificar nuestra casa en la roca. Así es. En Él. No en la arena, no en cosas Amén. que no sean tangibles, sino que en el Señor, en Cristo Jesús. Amén. Sí, Señor. Dice Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual Así y es. sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros mismos, ¿verdad?, como casa debemos ofrecer sacrificios espirituales al Señor. Sacrificios que lleguen como olor grato delante de Él. Amén, Señor. Bendito Jesús. Y sabiendo, ¿verdad?, las bendiciones que producen los padecimientos, las bendiciones que producen, ¿verdad?, las aflicciones y los sufrimientos, debiésemos cambiar nuestra manera de pensar. Sí, Señor. A mí me gustaría de verdad, con todo mi corazón, que esta palabra se haga rema en mi vida. Amén. Y que cuando vengan las aflicciones, poder decir, Señor, gracias porque estás trabajando en mi vida. Gracias, Señor, porque quizá este padecimiento, este sufrimiento es un privilegio, que no todos lo tienen. Yo creo que hay muchos cristianos, mi pastor decía, preocúpese, hermano, cuando vaya todo bien. ¿No será que está lejos del Señor? ¿No será que el diablo ni siquiera lo quiere tocar? Porque está bien, viéndose chuequito. Pero cuando vengan los padecimientos, cuando vengan los sufrimientos, Así es, Señor. yo no conozco, hermano amado, su condición, ¿verdad? El Señor conoce los corazones. Amén. Yo no sé, hermano, cuál es su sufrimiento, cuál es su dolor, cuál es su angustia o lo que hay en su corazón. Pero el Señor lo sabe. Amén. Amén. Pero son necesarias para nuestro crecimiento. Amén. Quizás también esta no es una palabra para ahora, pero quizás es una palabra que le va a servir para el momento de la angustia, de la Amén. tribulación, de los sufrimientos. Amén. Gracias, Señor. Y yo quisiera preguntarle, hermano, Gracias, Señor. ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Será la tribulación? ¿Será la angustia? ¿Será el hambre? ¿Será la desnudez? ¿Será el peligro? ¿Será la espada? ¿Qué nos separará del amor de Dios? ¿Serán las aflicciones? ¿Cómo tomaremos las aflicciones nosotros? ¿La iremos a tomar como una bendición en la cual podemos avanzar de nivel? ¿O serán aquellas las que nos van a separar del amor del Señor? ¿Serán esas aflicciones las que vamos a poner como excusas para decir, no, el Señor se olvidó de mí? No, ¿verdad? Señor. Las aflicciones son... Yo miraba y decía, Señor, las aflicciones son un hermoso tiempo, yo creo, para poder crecer espiritualmente. Amén, Señor. Quizá hay cosas que nosotros deseamos y esas cosas nos afligen y no las podemos tener, Amén. pero son para que seamos afirmados, arraigados en el Señor, Amén, amén. para que nada nos separe de Él. Hermano, yo le voy a pedir que cerremos los ojos. Pues cortita la palabra, pero yo creo que muy necesaria. Amén, sí, Señor. Podamos pedirle al Señor que sea con nosotros. Yo no sé si mi esposo se sabe la canción, mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Bueno, si no se la sabe, la cantamos, Está ¿verdad? mi amorcito, disculpe, está en la carpeta. No. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, Señor bendito, Amén. Bendito Dios.
Padre celestial, Dios amado, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia. Dios amado, presentando nuestros corazones, Señor bendito. Quizás, Señor amado, con aflicción, quizás con angustia, o quizás, Señor amado, gozoso, Señor amado. Quizás estamos pasando por un momento, Señor, de mucha paz, de mucha tranquilidad. Yo no lo sé, Señor. Yo sé cómo está mi corazón, Señor, mas tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Padre celestial, Dios amado, ayúdanos, Señor bendito, a poder, Señor amado, recibir, Señor, los sufrimientos, las aflicciones, Señor, como una bendición, Dios amado, de parte tuya. A entender, Señor amado, que todas las cosas nos ayudan a bien, Señor, porque te amamos. Que todas las cosas nos ayudan a bien, porque todo se sujeta a tu voluntad, mi Dios bendito. Ayúdanos, Señor, a poder, Dios bendito, poner nuestros ojos, Señor, en las cosas de arriba, a poder mirar, Señor, como los problemas y los sufrimientos, mirarlos como nada, Señor amado, y poder pensar, Señor bendito, que del cielo vendrá nuestra salvación. Dios amado, a poder mirar, Señor bendito, las cosas de arriba, a poder hacer tesoros en el cielo, Señor bendito, a poder buscarte, Señor, con todo nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús, Señor bendito, afirma en nuestros corazones. Amén. Padre celestial, ante la adversidad, permite, Señor amado, que nos apartemos de ti. No permita que nos apartemos de ti. Permítenos, Señor, poder ser fortalecidos. Tu palabra nos enseña, Señor, que el oro se prueba, Señor, a altas temperaturas. Sí, Señor. Y quizás a veces tú nos pruebas así, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Quizás van a haber momentos, Señor, que vamos a tener que pasar sufrimiento, tribulaciones, Señor, angustias, persecución, Señor. Mas yo te pido, mi Dios eterno, que tú afirmes nuestros corazones a entender, Señor, que hay una gloria venidera, Señor, que hay una esperanza de gloria, mi Dios eterno, que hay, Señor, una promesa que esperamos, Señor bendito, a no olvidarnos de ellos, Señor. Yo oro, Padre Santo, por la generación que va creciendo, Señor. Oro por Fernandito, Señor, por Aloncito, por Gabrielita, por Natalie, Señor, todos los niños, Señor, que van creciendo, Dios amado. Bendito Dios eterno, yo meditaba el otro día y decía, ¿a qué se van a tener que enfrentar ellos, Señor? Cuando me decían, Señor, que los padres ya no tendrán el derecho de enseñarles la sexualidad, Señor, sino que solo se lo van a tener que enseñar los profesores. ¿A qué se van a tener que enfrentar ellos, Señor? Yo no lo sé, pero yo sé que tú pones a cada persona, Señor, en el tiempo preciso. Yo sé, Señor, que es una generación más valiente, Señor, de lo que fuimos nosotros. Yo sé que es una generación radical, Señor amado. Por eso yo te pido que tú los fortalezcas, Señor, que tú guardes sus corazones, que tú seas con ellos, Señor. Dios amado, que tú los llenes, Señor amado, de tu Espíritu Santo, para que sean fortalecidos, Señor, de una manera espiritual. Sé con ellos, Señor. Sé con ellos, Señor. Sé con nosotros, mi Dios, para que nunca neguemos tu nombre, Señor bendito. Que nunca nos avergoncemos de ti, Señor, porque tú has sido, Señor, nuestra mayor bendición. El haberte conocido a ti, Señor, ha sido lo mejor que nos ha podido pasar, Señor. Bendito Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor.
un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios guarde y bendiga el Señor a su hija. Dios. Amén. Y cada día le dé más gracia, más sabiduría. Dios y Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano amado, yo digo siempre obedecer, no importando el que diga o el que dirán, pero obedecer a Dios trae mucha bendición para el hombre, para la mujer. Amén. No mirando aún sus capacidades muchas veces. Amén. Dirá uno, pero ¿qué voy a decir yo? Pero la palabra del Señor dice, yo pondré palabras en tu boca. Sí, Señor. Amén. Amén. Y en cada uno, bendito el Señor Dios, puede hacer cosas sobrenaturales. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén, sí, Señor. Bendición.